Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Sé bienvenido, extranjero, a este bosque donde las sendas no siempre conducen hacia afuera. A veces descienden, se hunden bajo la tierra húmeda, atraviesan raíces antiguas y abren pasos hacia regiones del alma que muchos evitan. Bebe conmigo, extranjero, este vino oscuro de las colinas de Suabia, donde los inviernos envuelven bosques e iglesias en niebla y donde nació Hermann Hesse. Su amargor sereno nos acompaña esta noche mientras descendemos hacia las páginas de Demian, porque lo que recorremos no es solo una novela, sino una grieta espiritual en el corazón de Europa. Esta noche no caminamos entre ruinas paganas ni templos olvidados, sino dentro de una obra que parece un ritual iniciático disfrazado de literatura. Un libro breve en apariencia, pero vasto en resonancias interiores. Hay libros que cuentan historias y otros que transforman a quien los lee en silencio. Demian pertenece a estos últimos. Como escribe el propio Hesse al comienzo de la obra: para contar mi historia he de empezar muy atrás. No soy un hombre que sabe. He sido un hombre que busca, y lo soy aún. Mi historia no es agradable, no es suave y armoniosa como las historias inventadas. Publicada en 1919, en una Europa aún cubierta por las cenizas de la Gran Guerra, la novela apareció como confesión generacional en un mundo que comenzaba a reconocer su propia ruina. Mientras millones regresaban del frente incapaces de reconocer su realidad, Hesse escribió sobre la destrucción de la inocencia, la búsqueda de identidad y la necesidad de atravesar la oscuridad hacia una conciencia más alta. Pero cuidado, extranjero, no es una simple novela de adolescencia ni un relato de crecimiento personal. Demian está cargada de símbolos, visiones y preguntas incómodas sobre lo humano. Hesse mezcla religión, misticismo y filosofía en un relato donde los hechos externos parecen sueños, recuerdos o estados de conciencia. Y esta noche, mientras el bosque se cierra lentamente a nuestro alrededor, seguiremos el rastro de ese pájaro que intenta romper el cascarón. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Para comprender verdaderamente Demian, es necesario detenernos en la vida de su autor, porque pocas novelas están tan profundamente ligadas a la experiencia interior de quien las escribió. Hermann Hesse nació en 1877 en la ciudad alemana de Köln, dentro de una familia profundamente religiosa vinculada al pietismo protestante y a las misiones cristianas. Creció bajo una moral rígida donde la asistencia era entendida como una lucha constante entre pureza y pecado. Sin embargo, desde muy joven sintió un rechazo profundo hacia aquella disciplina espiritual impuesta desde fuera. Ingresó en el seminario evangélico de Mahlbronn en 1891, pero terminó escapando debido a la severidad del sistema educativo. Aquella ruptura marcó el inicio de una larga crisis interior. Durante su adolescencia sufrió depresiones, conflictos violentos con sus padres e incluso insinuaciones suicidas.
Incapaz de integrarse plenamente en la sociedad de su tiempo, comenzó una vida errante entre escuelas, trabajos y periodos de aislamiento. Trabajó como aprendiz de relojero y más tarde como librero en Tubinga y Basilea. Allí pasó años enteros leyendo filosofía, romanticismo alemán y literatura clásica. Goethe, Novalis y los místicos alemanes influyeron profundamente en una obra obsesionada con el conflicto entre individuo y sociedad, espíritu e instinto. Su primera gran consagración llegó en 1904 con Peter Kamenzind, novela que le permitió vivir finalmente de la escritura. Décadas más tarde recibiría el Premio Nobel de Literatura en 1946 y se convertiría en uno de los autores europeos más influyentes del siglo XX. Pero el verdadero núcleo espiritual de su obra apareció durante la Primera Guerra Mundial. Mientras Europa se hundía en el nacionalismo y la violencia, Hess adoptó posiciones pacifistas que provocaron ataques brutales contra él en Alemania. Fue acusado de traidor y rechazado incluso por antiguos amigos. Al mismo tiempo atravesaba una crisis personal devastadora: la muerte de su padre, la enfermedad de su hijo y el colapso psicológico de su esposa. Todo aquello lo llevó a iniciar procesos terapéuticos influenciados por Carl Gustav Jung. Gracias a la psicología analítica, comenzó a explorar el mundo de los símbolos, los sueños y las regiones ocultas del inconsciente. Hess comprendió entonces algo fundamental: la civilización occidental había construido una moral incapaz de integrar las zonas oscuras del alma humana. La cultura burguesa y la religión convencional intentaron separar artificialmente bien y mal, razón e instinto. Pero aquello que se reprime jamás desaparece. Regresa desde el inconsciente de formas mucho más violentas. Todo ese trasfondo late bajo las páginas de Demian, escrita entre 1917 y 1919. La novela nace tanto del derrumbe espiritual de Europa como del propio derrumbe interior de Hess. Por eso el libro insiste constantemente en una idea incómoda: no existe crecimiento espiritual auténtico sin conflicto interior. No puede haber despertar sin destrucción previa. La infancia de Emile Sinclair aparece inicialmente como un pequeño paraíso protegido. Su hogar simboliza orden, inocencia y seguridad moral. Sin embargo, desde muy temprano siente curiosidad hacia aquello que existe fuera de esos límites: los muchachos violentos, las historias turbias y las regiones prohibidas de la realidad. Hess describe con enorme precisión ese instante en que un niño descubre que el mal no es solamente una abstracción religiosa, sino una presencia concreta capaz de ejercer fascinación sobre el alma. La caída comienza con Franz Kromer. Intentando impresionar a otros muchachos, Sinclair inventa una mentira infantil relacionada con un robo, pero Kromer transforma aquel juego en un mecanismo de chantaje y dominación psicológica. Desde entonces Sinclair vive atrapado entre el miedo y la culpa. Exteriormente continúa siendo el hijo obediente y correcto. Interiormente siente que ha sido expulsado para siempre del mundo luminoso de la infancia. Lo importante no es únicamente el chantaje, sino la transformación interior que provoca. Kromer simboliza la irrupción de la sombra, todo aquello reprimido por la moral convencional, miedo, violencia, deseo de poder, que Sinclair descubre dentro de sí mismo. La oscuridad deja de ser algo exterior y comienza a revelarse como una dimensión inseparable de su propia conciencia. Hess describe magistralmente esa fractura interior cuando Sinclair recuerda: un mundo lo constituía la casa paterna. El otro mundo, sin embargo, comenzaba en medio de nuestra propia casa y era totalmente diferente.
Y lo más extraño era cómo lindaban estos dos mundos, y lo cerca que estaban el uno del otro. La novela deja claro que el verdadero horror no consiste en descubrir el mal fuera de nosotros, sino en comprender lo cerca que siempre estuvo. Cuando la situación parece insoportable aparece Max Damian, figura decisiva de la novela y auténtico detonante del despertar espiritual de Sinclair. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/@El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. Desde el principio queda claro que Damian no es un muchacho común. Posee una serenidad extraña, una madurez casi inquietante, como si contemplara la existencia desde un lugar inaccesible para los demás. Sinclair siente constantemente que Damian puede ver dentro de él, percibir sus contradicciones y comprender regiones interiores que ni siquiera él mismo logra formular. La primera gran conversación entre ambos gira alrededor de Caín y Abel. Según la interpretación tradicional, Caín representa el mal. Pero Damian propone una lectura completamente distinta. La marca de Caín no sería símbolo de culpa, sino de fuerza y singularidad. Para él, las personas temían a Caín precisamente porque era distinto, porque poseía una presencia interior más poderosa que la masa. La historia habría sido reinterpretada para convertir al diferente en culpable y proteger así la tranquilidad colectiva. En palabras de Damian: Yo pienso que Caín era un gran tipo, y que le echaron toda esa historia encima solo porque le tenían miedo. Los hombres con valor y carácter siempre les han resultado siniestros a la gente. Aquí Hess invierte completamente la lectura moral tradicional y convierte a Caín en símbolo del individuo excepcional perseguido por la masa. Aquella idea destruye las categorías morales simples aprendidas por Sinclair. Comprende que muchas normas nacen del miedo social y no necesariamente de la verdad. Mientras el dominio de Cromer continúa intensificándose, Damian parece comprender intuitivamente lo que ocurre. Poco después, Cromer desaparece misteriosamente de la vida de Sinclair. Hess nunca explica del todo cómo sucedió, porque lo importante no es el acontecimiento externo, sino el despertar interior que provoca. A partir de entonces, Damian se convierte en una especie de guía iniciático. Gracias a él, Sinclair comienza a comprender que la luz y oscuridad no son mundos separados, sino fuerzas inseparables dentro del ser humano. Tras la desaparición de Cromer, la vida exterior de Sinclair parece estabilizarse, pero su inocencia ya ha sido destruida. Comienza a sentirse separado del resto de las personas, como si la mayoría viviera dormida dentro de una existencia superficial. Poco a poco surge el gran símbolo de la novela, el pájaro rompiendo el cascarón. El cascarón representa el mundo de la infancia, las certezas heredadas y las identidades impuestas por la sociedad. Permanecer dentro ofrece seguridad, pero impide el verdadero nacimiento interior. Para crecer espiritualmente es necesario destruir esa estructura protectora, aunque el proceso resulte doloroso. Más adelante, Sinclair atraviesa una etapa de vacío y degradación marcada por el alcohol, las tabernas y la evasión. Intenta escapar de sí mismo porque todavía no posee la fuerza suficiente para integrar sus contradicciones internas. En medio de esa caída aparece Beatriz, figura inspirada en la Beatriz de Dante. Como señala Sinclair al recordar aquella aparición decisiva, entonces apareció Beatriz.
Era una imagen, una posibilidad, un camino. Hess transforma así el amor en una experiencia simbólica y casi mística, donde la figura femenina funciona como puente hacia una conciencia más elevada. No funciona simplemente como amor romántico, sino como idea espiritual capaz de despertarlo nuevamente. Gracias a ella abandona la bebida y descubre el arte como forma de exploración interior. Intentando pintar su rostro, el resultado termina pareciéndose extrañamente a Demian. Hess sugiere así que Demian, Beatriz y otras figuras representan dimensiones simbólicas de un mismo proceso interior. Finalmente, Sinclair dibuja un pájaro rompiendo el cascarón y recibe la frase decisiva de Demian. El pájaro lucha por salir del huevo. El huevo es el mundo. Quien quiera nacer tiene que destruir un mundo. Más que una metáfora literaria, funciona como el núcleo iniciático de toda la obra. El rey del bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. La aparición de Abraxas marca uno de los puntos más profundos de la novela. Hasta entonces Sinclair había vivido dividido entre el mundo luminoso de la moral y el territorio oscuro del deseo y el miedo. Abraxas representa precisamente la reconciliación de ambos opuestos. No es un dios puramente bueno ni demoníaco. Contiene simultáneamente luz y oscuridad, creación y destrucción. Para Sinclair esta idea resulta liberadora. Las fuerzas oscuras del alma no deben ser negadas, sino reconocidas conscientemente. Hess utiliza elementos del gnosticismo y del simbolismo religioso para cuestionar la visión moral simplificada del cristianismo burgués. Obsesionado con ese símbolo, Sinclair conoce a Pistorius, un organista fascinado por sueños, símbolos y tradiciones esotéricas. A través de él profundiza en la dimensión filosófica de su despertar espiritual. La música desempeña aquí un papel esencial. Hess la presenta como una experiencia capaz de abrir regiones profundas de la conciencia. Las conversaciones entre Sinclair y Pistorius giran alrededor de mitos, religiones y símbolos antiguos. Poco a poco, Sinclair comprende que la verdadera madurez no consiste en convertirse en alguien bueno según normas externas, sino integrar conscientemente todas las fuerzas interiores. Se expresa esta idea de manera brutalmente clara cuando Sinclair admite: Yo no quería ser feliz. Quería vivir plenamente, aunque eso significara sufrimiento. Comprendí que cada hombre lleva dentro de sí todos los hombres, el criminal y el santo. La auténtica transformación espiritual exige atravesar las contradicciones humanas, no negarlas. Sin embargo, también descubre los límites de los maestros espirituales. Aunque admira a Pistorius, percibe que éste permanece atrapado dentro de sus propias teorías. Comprende entonces que ningún guía puede recorrer el camino interior en lugar del individuo. Mientras tanto, Europa avanza lentamente hacia la guerra y Hess establece un paralelismo constante entre la crisis espiritual del individuo y la descomposición de toda una civilización. El reencuentro entre Sinclair y Demian marca la última gran etapa de la novela. A través de él conoce a Eva, figura central y profundamente simbólica. Eva no representa simplemente un amor romántico. En ella parecen reconciliarse serenidad, inteligencia, sensualidad y fuerza. Sinclair siente hacia ella una especie de reverencia espiritual más que una pasión posesiva.
La casa de Eva se convierte en un espacio casi sagrado donde Sinclair puede existir sin máscaras ni divisiones internas. Como describe Hess acerca de Frau Eva, Eva era la madre, era la amante, era el destino. En su casa se reunían los que buscaban, los marcados, los que llevaban la señal. más que un personaje realista, Eva aparece como una encarnación de la totalidad espiritual hacia la que Sinclair se dirige. Allí comprende retrospectivamente el sentido de todas las etapas anteriores de su vida. Cromer, Caín, Beatriz, Pistorius y Abraxas formaban parte del mismo proceso de nacimiento espiritual. Pero junto a esa plenitud aparece también una creciente sensación de amenaza. Europa avanza hacia la guerra y Demian interpreta el conflicto como el derrumbe inevitable de un orden espiritual agotado. El símbolo del pájaro rompiendo el cascarón adquiere entonces una dimensión colectiva. No solo Sinclair intenta nacer espiritualmente, también toda una época parece prepararse para una transformación dolorosa. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. Cuando estalla la guerra, el universo conocido por Sinclair comienza a desmoronarse. Las antiguas certezas morales y sociales se derrumban bajo la violencia colectiva. A diferencia del patriotismo ciego, Sinclair percibe el conflicto como reflejo de tensiones acumuladas durante décadas bajo la superficie aparentemente civilizada de Europa. Hess establece un paralelismo constante entre el desarrollo espiritual individual y la crisis histórica de Occidente. Del mismo modo que Sinclair tuvo que destruir la imagen idealizada de sí mismo, Europa parece obligada a atravesar una destrucción colectiva antes de transformarse. Hess resume esa sensación apocalíptica con una frase cargada de simbolismo histórico. Comenzaba la guerra. El viejo mundo se rompía, y con él se rompían también las cáscaras que aún nos retenían. La guerra no aparece únicamente como tragedia política, sino como un síntoma del colapso espiritual de toda una civilización. En el frente Sinclair madura definitivamente. Comprende que el ser humano contiene simultáneamente belleza y horror, creación y destrucción. La guerra demuestra brutalmente que la realidad no puede dividirse de manera simple entre pureza y corrupción. Poco a poco entiende que Demian, Eva y Pistorius no eran solamente personas concretas, sino dimensiones dormidas de sí mismo. Durante un combate, Sinclair resulta gravemente herido y reaparece Demian en una escena casi visionaria. En ese instante, Sinclair comprende la revelación final de la novela. Ya no necesita buscar a Demian fuera de sí mismo. Todo aquello que admiraba en él, libertad interior, valentía espiritual y capacidad de aceptar las contradicciones humanas, existía también dentro de sí mismo desde el principio. En la revelación final de la novela, Demian le dice a Sinclair: cada uno de nosotros tiene que encontrar su propio camino. No hay salvadores fuera de nosotros mismos. Y entonces Sinclair comprende algo decisivo. Supe que Demian era parte de mí, que yo era Demian. El guía espiritual desaparece porque finalmente ha sido interiorizado. La verdadera madurez consiste precisamente en abandonar la dependencia respecto a figuras externas y asumir plenamente la propia totalidad interior. En las escenas finales, Sinclair comprende retrospectivamente el sentido completo de su recorrido.
El miedo infantil, la culpa, Cromer, Abraxas y la guerra forman parte de un único proceso de individuación. La figura de Abraxas resume la reconciliación definitiva entre luz y oscuridad. La espiritualidad auténtica no consiste en negar la sombra, sino en integrarla conscientemente. El símbolo del pájaro alcanza así su significado final. Romper el cascarón implica destruir las estructuras protectoras que impiden el verdadero nacimiento espiritual. Una de las razones por las que Demian continúa fascinando es que puede leerse simultáneamente como novela de formación, texto simbólico y exploración psicológica. Toda la historia puede entenderse como un proceso de individuación, el camino mediante el cual el ser humano abandona identidades impuestas para convertirse verdaderamente en sí mismo. Cromer representa la sombra, Demian funciona como imagen del sí mismo, Eva encarna el principio femenino asociado a la totalidad espiritual. El símbolo central sigue siendo el pájaro rompiendo el cascarón. El cascarón representa la moral heredada, las identidades sociales y la necesidad de pertenecer al grupo. Romperlo implica dolor y soledad, pero también la posibilidad de una existencia auténtica. Desde una lectura alquímica, todo el recorrido de Sinclair equivale a una transformación interior. Primero oscuridad y fragmentación, después búsqueda simbólica, finalmente integración de los contrarios a través de Abraxas. La guerra misma adquiere un valor simbólico. Europa atraviesa colectivamente el mismo proceso de destrucción y renacimiento espiritual que vive Sinclair individualmente. Por eso Demian sigue siendo una de las grandes novelas iniciáticas de la literatura moderna. Como se expresa en el núcleo simbólico de la obra, el pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiere nacer tiene que destruir un mundo. Hess condensa aquí toda la lógica del proceso de individuación, ruptura de la identidad heredada, confrontación con la sombra e integración de los contrarios. No ofrece respuestas cómodas ni refugios morales simplistas, sino la necesidad de aceptar conscientemente la complejidad contradictoria del alma humana. Así llegamos al final de este descenso hacia las regiones interiores de Demian. Hemos acompañado a Emil Sinclair desde la inocencia de la infancia hasta el territorio ambiguo donde luz y oscuridad dejan de ser enemigos absolutos para convertirse en fuerzas inseparables de la existencia humana. Quizá esa sea la razón por la que la novela continúa inquietando a tantos lectores, porque Hess no ofrece refugios cómodos ni salvaciones simples. Obliga al lector a preguntarse cuántas partes de sí mismo ha sacrificado para ser aceptado por el mundo. El pájaro de Demian continúa golpeando el cascarón más de un siglo después, y quizás siga haciéndolo porque cada época crea nuevas formas de conformismo y nuevas maneras de adormecer la conciencia individual. Mientras apuramos extranjero esta última copa de vino de Suabia, nacida entre las colinas y bosques de la tierra que vio crecer a Hermann Hesse, recuerda esto: el verdadero enemigo de la conciencia no es la oscuridad, sino la inconsciencia. Vivir dentro de un cascarón ajeno, creyendo que esa prisión es identidad.
Que la sombra no te devore, pero tampoco permitas que otros te obliguen a fingir que no existe. Porque el alma humana jamás ha sido pura, simple ni transparente. Y quizá la verdadera sabiduría consista precisamente en aprender a caminar conscientemente dentro de esa contradicción. Así que hasta que los dioses vuelvan a juntarnos, extranjero. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.